Buenas tardes, ¿cómo están? 19 puntualmente, estamos iniciando 24 horas aquí por el Sistema Nacional de Televisión. Salvado por un voto, Juan Ernesto Villamayor seguirá como jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. Por lo menos dijo que si alcanzaba los 53 votos, iba a su casa. Sin embargo, esto no ocurrió y los diputados que están en contra de su gestión solamente alcanzaron 52 votos. No es cierto que el voto censura es un virorey. No es cierto que el voto censura no sirve para nada. La virtud en donde esta Cámara le dice al pueblo paraguayo: no somos cómplices. No hay cuestiones personales con el ministro Villamayor. Solamente este diputado, esta bancada, le retira la confianza. Le da el voto censura por cómo se comporta. Imagínense Juan Ernesto Villamayor siendo integrante de la Comisión de Revisión del Anexo C. Nosotros vamos a ser responsables. Y también vamos a hablar de esta situación que se desarrolló en el transcurso de esta tarde en la zona de Laurelty Luque. El cabecilla de una peligrosa banda de asaltantes fue detenido. Esto luego de un allanamiento que se ejecutó por varias horas en esa localidad mencionada. Se percató de la presencia policial y trató de huir del personal. Yo no tengo nada que ver acá. Y a 2 o 3 casos más o menos le pudimos detener. Yo voy a aguantar mi bronca con ellos, nada que ver, la señorita que trabaja. Y él posiblemente está reclutando de vuelta a equipos para asalto también. Yo tengo un problema que a mí me culparon, hay que ver todo eso. Y la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que establece el pago de subsidios a los comerciantes de frontera con la República Argentina, pero este subsidio no tiene fondos. Bajo ningún punto de vista, esos 30 millones pueden ser utilizados para finalidades o para sujetos que no sean asegurados del IPS. El Ministerio de Hacienda plantea que esto va a costar 20 millones de dólares. No es cierto, 6 millones y colitas. Bajo ningún punto de vista el IPS puede financiar ni un solo beneficio. Pero estamos hablando de fácilmente unas 20.000 personas, entre comerciantes y trabajadores informales de frontera. Un solo guaraní para personas no aseguradas. Eso es inconstitucional. También más temas, atención morosos, porque la SAP a partir de ahora procede al corte del suministro a más de 50.000 personas que adeudaban 3 meses de pago. Nosotros antes de la pandemia ya teníamos esta situación de corte, ¿verdad? Solamente que a consecuencia de la pandemia eso se suspendió, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es ahora reiniciar ese trabajo, que ahora vamos a volverlo otra vez, volver a esa rutina. Y vamos ya al desarrollo de las informaciones. Ya está con nosotros Alexis Saviro, quien estuvo siguiendo muy de cerca este operativo fiscal policial, la detención del líder de una gavilla que se estaba reagrupando, pero que ya venía cometiendo una serie de atracos, por sobre todo contra esas tiendas de conveniencia. Alexis, ¿cómo estás? Bien, Aníbal, el saludo a vos, a los televidentes. Se estaba rearmando, teniendo en cuenta que el pasado 19 de octubre del año pasado, los integrantes de su gavilla, pues él lideraba y prácticamente siempre aparecía en todos los atracos, principalmente como el jefe de esta gavilla, fue desarticulada. En base a una investigación general de varios hechos que se produjeron prácticamente desde el mes de septiembre hasta octubre aproximadamente. Recordarán algunos atracos, por ejemplo, como el asalto a una importadora, Euroimport, el atraco al propietario de la línea 27 en la ciudad de San Lorenzo, a una casa también que se dedica a las cobranzas en Villamorra,
Y así, al menos 9 hechos delictivos, de los cuales, si hacemos una sumatoria, la gavilla se alzó con poco más de 1.000 millones de guaraníes. En prosecución a la investigación de esos hechos delictivos, finalmente todos los integrantes de su gavilla fueron detenidos en sendos procedimientos que se llevaron a cabo en el barrio Santa María de Fernando de la Mora, otros también en zona de Asunción. En aquel entonces también evidencias similares a estas fueron halladas. ¿Quién es Francisco Ramón Otazú? Un conocido delincuente, tiene tan solo 22 años, sindicado él como autor de varios atracos. Y atención, si nos centramos en aquel hecho que se producía también entre octubre y noviembre del año pasado, cuando el hallazgo del cadáver de un reciclador se producía en zona de Fernando de la Mora. En aquel entonces había llamado mucho la atención, pues su motocarro fue hallado en zona de Luque. Él también es indicado como el autor de este homicidio, ya que en principio habría tenido diferencias con este reciclador, pues este le había vendido, por ejemplo, una desmalezadora, posteriormente le reclamó más dinero, se produjo un forcejeo y este con sus 9 milímetros le aplicó un disparo en la cabeza. Este hecho que vemos en imágenes es otro que fue perpetrado por la gavilla y se producía también en septiembre del año pasado. Es un caso muy conocido, cerca de las 9 de la mañana aproximadamente, polideportivo de la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte, ahí sobre Teniente Etienne, inmediaciones de la Fundación Visión y de la clínica también de esta ciudad, cuando la gavilla asaltó al funcionario de la municipalidad y lo despojó de una importante suma de dinero, cerca de 30 millones de guaraníes aproximadamente, plata que iba a ser destinada al pago de jornaleros. Durante aquel hecho inclusive se produjeron varios disparos de arma de fuego, teniendo en cuenta que algunos o la presencia de muchas personas había intimidado a la gavilla. Es uno de los tantos hechos. Tras estos hechos, finalmente, poco tiempo después ya se producía esta serie de allanamientos que posteriormente derivó en la detención de todos sus integrantes, y Otazú había escapado de la policía y se había mantenido en clandestinidad, reagrupando y reclutando nuevos soldados, entre comillas, para ir perpetrando más atracos. Ahora bien, el último hecho que se le atribuye, y atención al contraste de las imágenes que haremos con las evidencias halladas en la vivienda ubicada en el barrio Laureltí de la ciudad de Luque. 2 de la mañana con 32 minutos del último día del mes de enero, así llegaban los integrantes de esta gavilla, y atención a quien conduce este automóvil antes de ingresar a uno de los locales de esta conocida gavilla. La escopeta y el canguro rojo. A tener en cuenta ese detalle y otras vestimentas también que podemos notar de los otros integrantes de la gavilla. Ingresan, escopeta en mano, y ya en imágenes compartidas vemos el mismo atuendo, inclusive también los canguros grises que fueron portados por los otros integrantes de la gavilla, la escopeta, un arma de fuego. Esa arma de fuego fue utilizada durante el atraco a Euroimport, si bien en aquel entonces no se llevaron una suma importante de dinero, salvo la billetera de uno de sus propietarios y la suma de 600.000 guaraníes. Sin embargo, sirvió también las imágenes de circuito cerrado para ir elaborando un mapa de cómo operaba este grupo delictivo. Es importante el trabajo de inteligencia realizado por investigación de delitos de la Policía Nacional con destino en Asunción. Ahí vemos la misma escopeta, ya en círculo vamos a observar, y es la que fue hallada del interior de esta vivienda Laureltí. Mazos, también utilizaban mazos porque en algunos casos debían romper blindex o forzar cajas fuertes. Un bate de béisbol, también un elemento bastante llamativo, Aníbal Carlos, utilizado por los delincuentes. Y otras evidencias muy llamativas que dan indicios de que efectivamente esta es la gavilla que había asaltado varios minimercados que abren las 24 horas, como por ejemplo whiskies, etiquetas negras, las más añejadas inclusive. Sí, las más costosas. Eso es para consumo personal aparentemente. Chicles en caja inclusive. A mí me llamaba la atención los encendedores, porque es de una marca importada por esa misma empresa. Entonces mira, coincide también. Una marca bastante conocida, redondita, tipo garrafita. Son las Sipo.
¿o no? Similar a esa, pero un poco más económica. Perfecto. Similar a esa. Pero fíjate que las evidencias, por ejemplo, en contra de estos delincuentes, pues las cajas de chicle. O sea, que formen parte. Hay evidencias mucho más importantes, más contundentes, pero fíjate. El chicle le incriminan las golosinas, por ejemplo. Las golosinas. Increíble. El tema del canguro azul es impresionante. O sea, si uno contrasta con las imágenes prácticamente... Y el rojo también. Sí, el color por sobre todo. Es una banda que estaba reincursionando. Como Otazú había quedado solo, se dedicó a reclutar jóvenes, porque un menor de tan solo 16 años también fue detenido durante este procedimiento, y una mujer quien aparentemente sería su pareja. Reiteramos, esto ocurría tan solo el sábado, de madrugada, último día del mes de enero. Durante el procedimiento también los intervinientes hallaron droga, ya distribuida para el menudeo, dosis de cocaína y crack. Sí, en pequeñas dosis ahí. Pequeñas dosis, sí. El que está una ahí, balanza para ir pesando y de esta manera. Son los moñitos. Este es el principal, ¿no? El que está Este es el que apareció con un canguro rojo. Es el que aparece con Te digo por la contextura física. Y el que aparece y baja con la escopeta en la mano. Fíjate vos, como ejerciendo su liderazgo. Porque él maneja el vehículo y además desciende con la escopeta en mano. O sea, el arma más importante es la que se lleva el líder. La más intimidatoria también. ¿Cómo? La más intimidatoria. La más intimidatoria, Carlos, la más intimidatoria. Llegaban de esta manera a 2 de la mañana. Nosotros conversamos con Otazú. Si bien no confiesa la autoría de una serie de asaltos, en todo momento quiso deslindar responsabilidades de las otras 2 personas detenidas, tanto del menor como de la joven aprehendida. La señorita, eso y el otro, mire, nada que ver, no tiene acá. Yo nomás, solo nomás. Y ahí dije, yo voy a aguantar mi bronca con ella, yo nada que ver, no tiene la señorita que trabaja. Otazú, cuando vos decís yo voy a aguantar mi bronca, ¿qué tipo de bronca te referís? ¿Y por qué me agarraron ahora? Yo tengo un problema que a mí me culparon, yo, hay que ver todo eso. ¿Por esa bronca o qué? Pico a pavo, yo, bueno. ¿Todo eso que dije recién? No, nada que ver eso. Las cosas, ni la señorita trabaja. Ella no, yo no dije nada de la señorita ni del joven, de vos estaba hablando. El otro joven trabaja en el lavadero, el otro joven nada que ver, no tiene... Vinieron nomás, yo sí... Vos lo que te incrimina el tema de imágenes de circuito cerrado. No desmentí entonces los hechos que se te atribuyen. ¿Te queda tu versión nomás? Yo no te estoy... Yo no tengo nada que ver, tiene que ver primero bien el circuito y si yo soy pero gordo y... En el circuito yo soy flaco, esa es la diferencia. Pero vos ya no perpetraste ningún asalto el año pasado ahora. No. Por eso creo que vea bien el video. Para que sepa. ¿Por qué corriste ahora? ¿Ah? ¿Por qué intentaste correr a la policía? No, me quedé, güey. Un poquitito. Sí, me tiré, no sabía que lo pasaba, pero me quedé bien yo. En tan solo el año pasado, Otazú logró agregar a su amplio prontuario judicial al menos otros 6 antecedentes penales aproximadamente, todos relacionados a robos, hurtos e inclusive un caso de homicidio, el que ya les mencionaba, porque aparentemente aparece él como quien mató a un reciclador. ¿Está libre? Estaba libre. Estaba libre porque él escapó de esos procedimientos anteriores encabezados por la Policía Nacional. Sin embargo, ya tenía pendiente nuevamente otras 4 órdenes de captura. Y tenemos las camperas rompeviento y eso, que están en cámara, tenemos todo documentado, eso también. ¿Cuál es el asalto más reciente que recuerde, comisario? ¿Ahora, de este año o son del año pasado todavía? No, de este año, creo que es el sábado pasado, no sería decir de la dirección exacta, pero varios vigiles. Solamente, bueno, últimamente que funciona 24 horas de vigilia. Sí, lo que funciona 24 horas. El whisky y esas mercaderías en especial. En aquella bolsa hay más chicle inclusive. Chicle, hay cigarrillo, hay más en la bolsa. Hay más. El aguantadero, comisario, 3 motocicletas son incautadas. 4 motocicletas, hay otra motocicleta también, sí. Ellos llegaban a bordo de motocicletas, perpetraban el atraco y en todo momento utilizaban vehículos y motocicletas también. Sí. Y también se aprovechan, hay un tema de motochorro también. Este jovencito detenido menor de 16 años posiblemente haya sido reclutado ya. Eso tenemos entendido. Vamos a tratar de investigar. Empieza nuestra investigación ahora también. Vamos a conversar con nuestro detenido.
En torno a la investigación de un caso en específico, hablamos del atraco que se producía en octubre del año pasado a esta empresa conocida como Euroimport. Llegó hasta el sitio el fiscal interviniente y quien lleva adelante la causa estaba recogiendo elementos vinculados a esa causa y también adhiriendo a la carpeta el tema del hallazgo de drogas, situación que posteriormente va a ser comunicada a la fiscalía correspondiente. Ya tenemos un imputado que está allá adentro, que es Denis Cabrera. Y esta es la segunda persona, que es Francisco Mendoza, Francisco Orue, perdón, Francisco Otazú, con la colaboración del comisario de investigaciones y su equipo se logró ubicar el lugar donde estaba viviendo esta persona y hoy se procede a hacer este allanamiento que había yo solicitado en su momento a la fiscal, al juzgado penal de garantía número 1 a cargo de la doctora Clara Ruidía. El primer hecho que mencionaba y la primera persona que usted mencionó ya está detenida. Sí, ya está guardando reclusión. Solo faltaba ese atraco. Específicamente son 3 personas que cometieron el asalto y luego fue abandonado. Este Toyota fue un cargo de jurisdicción a la comisaría Autá, ¿verdad? Y a través del trabajo de inteligencia que hizo la gente de investigación de delito se logró a saber el nombre y apellido completo de Francisco Otazú, ¿verdad? En base a las huellas que quedaban por el vehículo. Evidencias muy importantes las halladas. ¿Algunas de estas vestimentas aparecen en imágenes del circuito cerrado fiscal que ustedes ya pudieron haber analizado como Ministerio Público? Sí, y específicamente el arma que está ahí, el arma que está... Justamente el arma 38 que se está exhibiendo en ese momento y esta capucha marca Nike, esta capucha gris Nike, sí. Eso aparece en algunas imágenes. Eso aparece del Euroimport. De Euroimport, lo que me compete a mí. Solo para ir cerrando y mencionar algunos antecedentes específicos de Otazú. Causa homicidio doloso el año pasado. Noviembre, el 11 específicamente, el 2 de noviembre se había mandado la declaración de rebelde y la orden de captura. Robo agravado, octubre del año pasado, en fecha 26, declarado rebelde y con orden de captura. Hurto agravado y reducción, también refiere a un caso de marzo del año pasado. Y por último, robo agravado, en fecha también del 15 de octubre del año pasado, el año 2020, se había dictado la detención preventiva y la orden de captura. Son todas estas causas que yo ya les iba mencionando, los atracos que se fueron produciendo desde agosto a octubre del año pasado. Los demás integrantes de la gavilla ya fueron detenidos específicamente el 19 de octubre del año pasado, un seno operativo realizado también por investigación de delitos. Al menos 7 personas fueron detenidas. Él había logrado escapar. Como se había desarticulado su gavilla, se dedicó a reagruparse, a formar una nueva y ya estaba perpetrando otros atracos menores para financiar un golpe más fuerte, según lo que presume la Policía Nacional. Bien, excelente. Alexis, gracias por este completo reporte. Ya la saludamos. Gracias por su tiempo, ministra de Justicia Cecilia Pérez. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y a toda la audiencia de C9. Bueno, la información, ministra, nos corrobora usted acerca del hallazgo de esto que podría tratarse de un túnel en una celda en la cárcel de Tacumbú. Bueno, nosotros no podemos afirmar que sea propiamente un túnel o si fuera un túnel, si es nuevo o viejo, teniendo en cuenta que en ese sector, en el pasado, ya se había hecho un túnel, se rellenó hace mucho tiempo. Nuestra llamada de atención vino en una revisión que se está trabajando ahora. Hace un tiempo estamos implementando controles más estrictos en las estructuras. Y en este caso se encontró que el suelo estaba hundido. Al golpear el suelo sonaba que era un poco hueco y bueno, al romper se ve lo que se ve ahí en las imágenes. Se termina cediendo el piso y eso es lo que se cree es que mañana tendríamos una información preliminar de criminalística que pedimos que se constituya de una manera un poco más científica, ¿verdad? Más allá de lo que nosotros vamos a decir hoy ya en el marco de determinar si es un túnel nuevo, si es algo viejo que se rellenó y se cedió con las lluvias, porque eso también pudo haber pasado y ver también hasta dónde eso llega. Ahora, ministra, mañana vamos a tener una información más exhaustiva de todo.
¿En qué sector se encontró esto, ministra? En el pabellón Libertad. Pabellón Libertad. En ese pabellón están asignados los internos, digamos, que no tienen causas, digamos, más graves. Que tienen mejor conducta y realmente la mayor parte de los talleres, lugares donde se trabaja, están en ese sector. En ese y en el pabellón D, que es el pabellón católico, y en la parte de Remar son los sectores donde hay mayor trabajo de reinserción. ¿Cuántos internos de ese pabellón están y fueron trasladados por una cuestión de, obviamente, medidas de seguridad y de inspección técnica del grupo operativo del Ministerio? Y son los internos que estaban, hasta ahora cerramos 4 celdas. Era 4 celdas en cada una, hay como 4 o 5 internos que sacamos ya por una medida de seguridad. Y bueno, mañana veremos si es que ellos estaban trabajando en algo de esto o simplemente se hundió el piso de un celdado. Convengamos también que con el transcurrir de los años que tiene Tacumbú y de la cantidad de veces que se intentó y se cavó túnel, es una cárcel que está sobre pasillos subterráneos, túneles, varios de esos que finalmente terminaron cubriendo la boca de entrada, pero no el resto. Presumo que habrá un montón de situaciones como esas. Y hoy mismo, ahora mismo no puedo responder técnicamente a eso. Mañana podría, Carlos, poder dar una respuesta un poco más concreta una vez que el personal de criminalística de la policía se constituya en ese lugar y también la dirección de obras del Ministerio de Justicia. Bueno, entonces mañana estaremos teniendo ya una versión oficial por parte de la policía para con ustedes y ustedes para con nosotros, para saber si realmente esta gente estaba trabajando en eso o simplemente se hundió de un túnel anterior que fue cubierto en la entrada principal, pero no así el resto, y por eso terminó cediendo la parte del terreno de la tierra allí en Tacumbú, ministra. Así mismo, así es, Carlos. Bueno, muy amable, gracias por su tiempo. Buen resto de jornada. Gracias, Carlos, gracias a mí y a toda la teleaudiencia, que tengan buenas noches. Igualmente, señor. Igualmente, doctora Cecilia Pérez. Bueno, tenemos informe COVID. Así es, vamos a compartir los datos que fueron ya emitidos por el Ministerio de Salud a través de este tuit que ya es habitual. Como siempre decimos, el informe COVID-19 de este 3 de febrero, procesamos 3.358 muestras, 747 de las mismas dieron como resultado positivo, todos casos comunitarios. Lamentablemente se informa 15 fallecimientos, totalizando a este punto 2.765. 735 son los internados y 232 personas actualmente están en unidades de terapia intensiva. 791 nuevos recuperados, sumando así 110.832 y confirmados en total hasta la fecha 135.229. Vamos un poco más abajo para compartir también los detalles de las personas fallecidas, el desglose propiamente. Nuevamente vemos fallecimientos en un rango que supuestamente no es tan vulnerable. Hablamos del rango de entre 20 a 39 años, un fallecimiento, 4 personas que perdieron la vida en el rango de entre los 40 y 59 años y 10 fallecidos en total de entre 60 años y más. Seguimos compartiendo más detalles con respecto a los fallecidos. La discriminación ya por sexo son 9 los hombres y 6 las mujeres, y la procedencia de la ciudad de Asunción, también los departamentos Central, Cordillera, Itapúa, Paraguarí y Caaguazú. Vamos nuevamente arriba para focalizar allí esto que se confirmaba o se confirma desde el Ministerio de Salud. Se procesaron 3.358 muestras, 747 tuvieron como resultado positivo. Lamentablemente se informa de 15 fallecimientos, totalizando 2.765. Ya el Ministerio de Salud, de hecho, dijo en estos últimos días, en estas últimas horas, como bien decíamos, hay que esperar todavía a lo que va a pasar hasta el sábado para tomar una conclusión propiamente esta semana, pero sí, enero fue el mes más complicado hasta el momento, con una cantidad importante de contagios, y bueno, esto evidentemente la consecuencia de Navidad, Año Nuevo y el descontrol de las fiestas de fin de año. Total de confirmados desde marzo hasta la fecha, 135.229.
Y tenemos que hablar ahora de las secuelas que dejó la intensa lluvia, por sobre todo en la ciudad de Tobatí, departamento de Cordillera. La gente de mayor edad no recuerda lluvias de esta magnitud, según decían. El intendente local, en tanto, solicitó ayuda a la Secretaría de Emergencia Nacional y a toda la ciudadanía. Tobatí en emergencia. La crecida del arroyo que lleva el nombre de la ciudad dejó miles de damnificados. La fuerza de la tormenta, sumado al agua, obligó a los pobladores a abandonar de inmediato sus hogares. La mayoría no tuvo tiempo de rescatar nada y hoy se encuentran a la intemperie en espera de ayuda. Los tobateños más antiguos afirmaron no recordar una situación similar en esa localidad. Lo bueno es que ya más ven ni porque te y la que te pido ya un paite más lo tengo con son ya lo que te han llegado mi can fuera en ya ven que te yo desesperante cuando yo apemande eso manda ayuda pero si me ya él hace primera vez cuando a los 88 años, cuando a la primera vez, la que jure de coa. Ni ole lupa miende que no, los ya paiteo para mí me voy, los ya pero la sí. Sabe que ya yo ya lo puti paite ya rapete me lo. Ya pope Jaron va en los ya paite ya no llega más, yo tiraron yo. No sé, no yo. El intendente de la ciudad explicó que por lo menos unas 500 casas quedaron bajo el agua y solicitó la ayuda de la ciudadanía para la preparación de ollas populares. Dijo además que esta es una situación inédita en Tobatí. De que nosotros tengamos memoria y según nuestra gente no hay precedente en esta magnitud. Generalmente cuando hay creciente y hay lluvias grandes, hay una cuestión de una hora, media hora de alguna crecida, pero en esta magnitud, con la rapidez y con la forma que vino y prácticamente el tamaño de la crecida, porque acá parecía un océano toda esta zona, y tengo que decirles de que ayer no pude yo llegar hasta acá por los cortes que tuvimos ahí cerca del arroyo, ¿verdad? Esta es una zona populosa, una zona baja que fue la más perjudicada y los números que tenemos en principio son 500 casas bajo agua, ¿verdad? Dos aspectos nada más, ¿verdad? Lo que puedan traer la gente. Uno, el tema de comida, que siempre es una cuestión de primera necesidad, ¿verdad? Por los chicos, por la gente grande, por la gente que no puede trabajar, por un montón de día a día que tenemos, ¿verdad? Entonces es comida, alimentos no perecederos. Por otro lado, colchones y frazadas, ¿verdad? Que es la que se mojó y con esto no se seca y cómo duerme la gente, ¿verdad? Colchones y frazadas. Desde la municipalidad tenemos generado en 3 lugares ollas populares. Vamos a insistir con este tema en la zona más afectada, darle por lo menos los víveres y acompañarle para que se genere ollas populares, que creemos que es la forma más fácil de llegar a la gente y más rápida. Cualquier ayuda será bienvenida para los damnificados que hoy no tienen ni siquiera dónde dormir a causa de la fuerza de la naturaleza. Bueno, y también la lluvia causó el ascenso del río Paraguay, que también está ganando terreno y dejando a pescadores principalmente y a aquellos que se dedican a la venta y a la cocción de pescados en la zona de Remanso. Alexis Amarilla está justamente con esa gente y nos comenta, vemos detrás tuyo el avance del agua que está prácticamente tomando esos lugares. Alexis, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? El gusto de saludarte, abrazo enorme para la audiencia. Sí, este es el panorama que podemos observar del río Paraguay, que teníamos una imagen muy distinta hace algunos meses atrás, que veíamos que esta zona, puntualmente con estas imágenes que estamos observando, era totalmente playa, había arena en este lugar y los pobladores, los pescadores caminaban tranquilamente varios metros y no había ningún inconveniente. Ahora, con esta última tormenta, con la subida pronunciada del río, se genera toda una problemática social nuevamente, porque ellos tienen que volver a salir. Puntualmente nosotros estamos aquí parados
en uno de los locales comerciales más populares de la zona de Remancito, y para mostrarles un poco, ya el agua está avanzando por varios sectores. De hecho, todo esto estaba inundado, pero lo que queda, por ejemplo, en el baño, estamos observando de que el agua sigue subiendo, generando todo un problema social. Acá hay uno de los pobladores de la zona, señor, nuevamente se ven afectados por la subida del río, que no veían esto hace prácticamente un año, ¿no? Uy, más o menos un año, más o menos, sí. Y ahora ya viene bastante peligroso este. Parece que va a ser como 82, 83, creo que era bastante grande también. Y así está pintando. Puede ser que no, esperamos que no, pero vamos a ver. Ahora ya ustedes van saliendo a poquito los que están acá. Estamos sacando las cosas, alzamos, así es. Vamos a procurar de asar arriba, porque el agua no te espera. No, es capaz que esta noche quedamos en el agua. Eso... Para prevenir, ustedes ya están saliendo porque esto va subiendo. Me decía el vecino que estaba en la esquinita nomás el agua, ahora ya está... Hay un montón de víboras, araña, hormiga, muy peligroso. Pero así es. Vamos a entrar en su local comercial para mostrar, compañeros, cómo ahora están ellos sobrellevando un poco la situación, ¿verdad? Se da ya la subida del agua. Ustedes están observando, esta es la cocina donde ellos habitualmente preparan los deliciosos almuerzos que solemos tantas veces compartir aquí, pero ahora están optando por subir a los lugares más altos para poner también los locales comerciales, porque en Nicatuya, Putala, este no tenía agua hoy, porque acá se venía a comer mucha gente hoy, pero y ahora ya entró todo. Y hace 3 horas más o menos, Alex, hace 13 horas más o menos ya empezamos. Sí, exactamente. Tremenda la situación, ¿verdad? Y no solamente ustedes, todos los pobladores, todos los que están en este sector ribereño afectados con eso. Sí, todo. Acá no va a quedar nadie, todo le va a agarrar. Ponerle la firma ese ya. Si este viento sur no sopla, a lo mejor ataca un poquito, pero no creo. Porque mucho hay por ejemplo, ese la campaña, ese está todo rebosado y ese cae todo acá. En el río, sí, gracias, así es. Señor. Ahí el señor hablándonos un poco. Vamos a trasladarnos hasta los otros sectores donde también están ellos de alguna manera preparándose para lo que se viene, porque eso inevitablemente vamos a tener una marcada subida del río Paraguay. Acá está una de las señoras. Señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, preparándose nuevamente, ¿no?, a esto de salir un poco. ¿Qué van a hacer? Ya está... Cerquita el agua, ¿eh? Sí, y vamos a estar acá al costado nomás. Estaríamos de frente y ir por el caminito. ¿Ahora sí ya se están preparando para salir? No, estamos preparando para irnos a nuestra casa, pero no tenemos todavía, creo yo, hasta el fin de semana para poder trabajar y después ya estaríamos por el camino. Nuevamente, después de un año prácticamente esta subida así, ¿no? Sí, casi más de un año, después de un año. Pero vamos a ver si es que no alcanza como el año pasado de estar un año fuera hacia la calle. Sufrieron mucho más, ¿verdad? Porque no fue imposible regresar porque el agua no daba tregua. No daba cuando eso. Pero ahora estamos, ojalá para la Semana Santa baje todo y tengamos nuestro lindo lugar otra vez para que la gente pueda venir a esparcirse y a disfrutar del lugar. Entonces ustedes van a continuar un poco más arriba nomás. No, acá no. Los compañeros ya salieron, como el señor al lado. Sí, ellos ya salieron porque ellos siempre le agarran más rápido el agua. Pero hay comedores todavía que estamos trabajando todos. Y la pescadería también, solamente que estaríamos más yendo un poquito a poquito. Depende mucho también del clima, también por ahí nos va una mano y nos llueve más, nos quedamos también. Claro, no, y nosotros somos mujeres muy novatas. Y entonces hasta que nos alcance el agua vamos a ir trabajando de a poco. Gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, sigue. Gracias a la señora ahí hablándonos también, ¿verdad? ¿No? Y esta es la situación, Carlos, audiencia, del agua, ¿no? Ya está prácticamente acá al lado de donde ellos preparan todos los productos de pescado. Esto antes era completamente playo, veíamos arenal hasta por lo menos 100, 200 metros. Ahora la situación ha cambiado bastante y bueno,
una situación que lastimosamente ellos están acostumbrados a vivir, acostumbrados a salir, a rebuscar en los sectores un poco más altos para posteriormente, una vez que el agua nuevamente descienda un poco más, regresar hasta sus sectores de origen. Claro, lamentablemente nada más estamos arrancando una etapa de fuertes lluvias que en los últimos días realmente han causado no solamente ahí a orillas del río con esta crecida estragos, sino a nivel país con el desborde de arroyos. Gracias, Alexi, por este reporte. Mucha fuerza también a aquellas personas que se dedican a la pesca, a la venta de pescados y también a la cocción y a la preparación de manjares allí en los comedores a orillas del río Paraguay en Remanso. Gracias por este contacto. Ahí está, gracias, Alexis Amarilla. Bueno, realmente de un extremo a otro, como dice el zócalo de nuestra presentación, prácticamente de una tremenda sequía todo el 2020 que puso en riesgo incluso la navegabilidad del río Paraguay y la posibilidad tanto de llevar como traer productos de la zona del Río de la Plata a esto que tiene que ver con una creciente y peligrosa subida del río Paraguay que, según registros oficiales, entre ayer 2 de febrero y hoy 24 horas después subió en el puerto de Asunción 30 centímetros el nivel del río Paraguay. Realmente una cantidad y un número bastante preocupante si esto se replica todos los días. Imagínense, si esto se da en un promedio de una semana, cómo va a terminar, hasta dónde va a avanzar las aguas del río Paraguay. En un día, entre ayer y hoy, 30 centímetros en el puerto de Asunción y ahí está la consecuencia. Decía el señor, el agua no te espera, quizás mañana esto ya inunde completamente nuestro local. Y vamos a seguir hablando de los efectos que deja a su paso el agua y vamos a mostrar un video, una especie de mini tsunami aquí en la zona de Luque. Van a ver ustedes y ya habrán visto justamente aquí en el Sistema Nacional de Televisión cómo el agua ingresa a una propiedad y se lleva todo por delante. Esto ocurría en Luque. Si sacamos un poquito ahí el zócalo para que se dimensione todo, como copa incluso la piscina de esta casa quinta, de esta residencia, y bueno, copa totalmente el predio y por supuesto derriba la muralla y generó una serie de daños. Esto fue el domingo, faltando un minuto para que sean las 5 de la mañana del día domingo. Alejandra Pereira está con todos los detalles y nos cuenta aspectos de lo que dejó a su paso esta correntada importante. Nosotros le llamamos mini tsunami aquí en la zona de Luque. Alejandra Pereira, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aníbal? Un saludo también para Carlos y para todos los televidentes. Es así, estuvimos recorriendo varios puntos en donde realmente se vio el efecto de este último temporal y este es el caso de que ocurrió en la ciudad de Luque, específicamente en la zona de Villa Policial el pasado fin de semana, donde se hizo viral estas imágenes de circuito cerrado, en donde se ve justamente cómo el raudal lleva parte de la muralla, lleva todo a su paso y perjudica justamente a varios vecinos ahí de la zona. Para que puedan ubicarse en el contexto, nosotros llegamos hasta ese punto y al lado de esa vivienda funciona un vivero. Conversamos con la señora Ana Espínola, ella es la dueña de ese comercio, también vive en ese lugar y evidentemente esto también la afectó porque también llegó a echar parte de la muralla que se encuentra en su propiedad. Ella me hablaba, Aníbal, de pérdidas realmente millonarias, un vivero que empezó a funcionar desde hace 7 meses en ese lugar, se vio afectado tremendamente porque hablamos de pérdidas de hasta 40 millones solamente en materiales que estaban ya siendo comercializados en este caso. Nos mostró el lugar y hacemos la comparación también porque nos envió fotos del antes y del después. Un lugar hermoso en donde ella tenía infinidad de plantas, de planteras y realmente quedó
hecho prácticamente todo destruido, las plantas inservibles. Ella estaba tratando de recuperar lo que podía y efectivamente tendría que realizarse un arduo trabajo tanto para reparar la muralla de su propiedad como también los vecinos que también se vieron afectados porque me decían que también todos sus electrodomésticos prácticamente se quemaron. Queremos compartir parte de lo que nos mencionaba la señora Ana para que puedan comprender también la triste situación por la que está atravesando. Es lamentable lo que nos pasó. Nos despertamos con tremendo agua en nuestras piezas. Yo me levanté, sentí el ruido y me levanté y ya tenía el agua hasta la rodilla. Lo único que me ocurrió en ese momento es salvar a mi bebé de 3 añitos que estaba durmiendo conmigo. Y así fue. El raudal vino en una cuestión de segundos, invadió todas las piezas, se llevó todo lo que había. Y los daños fue inmenso para mí, para mi familia, porque de eso vivimos. Trabajamos para el pan de cada día de mi familia y nos causó muchos daños el raudal que se vino con todo, ¿verdad? ¿De cuánto más o menos estamos hablando, doña Ana? Y de aproximadamente entre 40 millones de guaraníes de plantas. Se llevó todo lo que había, todos los esfuerzos, todo lo que construimos en 7 meses, en 7, 8 meses de trabajo. Y la verdad que gracias a Dios nos salvamos, porque era muy grande el raudal. Ella nos mencionaba también cuando le hicimos la consulta si es la primera vez que pasa, teniendo en cuenta de que ella hace 7 meses nada más se encuentra en el lugar, y me decía que pudo conversar con los vecinos y que es algo nunca antes visto prácticamente ahí en la zona. Y tenemos también, seguro que estamos compartiendo las imágenes del pastizal que hay de fondo. Yo le preguntaba si hay un arroyo, un cauce que pasa por esa zona y me decía que no. Evidentemente acá entra a jugar el tema de la basura que están todo o que tapona en este caso los distintos desagües, y bueno, lastimosamente ellos se quedaron bastante perjudicados porque realmente el raudal vino con todo en esa zona y ya los daños son reflejados también, tanto pérdidas para esta persona, esta comerciante, como también para sus vecinos en este caso. Por supuesto, para el dueño de esta quinta, por lo que vemos, esta casa quinta, ¿llegaste a conversar o a indagar un poquito acerca de los dueños de esta casa quinta cuyas imágenes se viralizaron, Fernanda, o no estaba nadie en el lugar, Alejandra? Ellos no quisieron brindar mayores detalles, Aníbal, referente a su situación. Es más, nos prohibieron en un momento dado que no enfoquemos mucho la vivienda. Las imágenes que podemos compartir son prácticamente las que hicimos bastante alejados del lugar porque estaban bastante negados a dar algún tipo de explicación. Sí, no pero sí, ellos se llevaron también son uno de los mayores perjudicados en este caso, porque me decía la vecina que llegó a ingresar dentro de la vivienda. Hay una familia que vive ahí y que también agarró parte de los electrodomésticos. El agua alcanzó más o menos 1 metro de altura y varios de sus muebles, y hablamos de pérdidas materiales inmensas que también ella nos relataba. Hablamos de pérdida de las plantas que lastimosamente quedaron en esta situación, y también de las pérdidas materiales, en este caso de la vivienda en sí, que también tiene su costo, por supuesto. Qué tremenda situación, qué tremendo momento, ¿verdad? Para esa gente que estaba y veía cómo el agua le ingresaba al predio y se llevaba todo por delante. Incontenible la corriente. Y decías que en la zona, por lo que pudiste averiguar, Ale, no hay ningún cauce de agua, no hay ningún arroyo, nada, más que el cúmulo de agua, el raudal, y se suma a la basura que tapona todos los sumideros de la zona. Sí, yo les consultaba también eso, a ver si es que estas imágenes son bastante fuertes y hace suponer que hay un arroyo o un cauce cerca. Sí. Ellos me dijeron que no, que es la primera vez que pasa. En un momento dado pensamos que se desbordó algún arroyo o algún cauce ahí en ese punto, pero no. Era el agua acumulada, la basura que también vino arrastrando desde otros puntos, y también evidentemente traía todo a su paso, y bueno, vino a parar justamente en este punto del Villa Policial de Luque. Bueno, gracias, Alejandra, muy amable. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Alejandra Pereira. Entonces, nos contaba la historia que se vivía el domingo
al amanecer, cerca de las 5 de la mañana, en la villa policial de la ciudad de Luque. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, a la vuelta, por supuesto, más noticias aquí en 24 horas. Seguimos hablando de todo lo que dejó la última tormenta, en realidad los últimos días de constante lluvia, de esta precipitación importante que ha caído en todo el territorio nacional. Y nos volvemos a enfocar ahora en el departamento de Cordillera. Ya teníamos un reporte de lo que esto batí y ahora nos vamos a centrar en Itacurubí precisamente y queremos compartir ya las imágenes de esto que ayer compartíamos, este video que generaba evidentemente reacciones de todo tipo, al ver cómo colapsaba el puente que pasa sobre el arroyo Peguajó en el kilómetro 88 de la Ruta 2, pasando un poquitito nada más el centro de la ciudad. Hoy volvimos hasta ese punto para visualizar un poco cuál era la situación. Estos son videos que mandaban los pobladores contando esta situación y mostrando cómo estaban prácticamente inundados por varios arroyos, de hecho, que se fueron desbordando. Uno de ellos el Peguajó, otro el Gaúd. Vamos a ir desglosando en ese sentido, pero para ubicarles, ¿verdad?, en el contexto que se vivía al menos ayer, tanto en el departamento de Cordillera como en Central y otras localidades también. Ahora sí tenemos imágenes de lo que pasaba ya en el transcurso de esta mañana cuando visitamos el puente en el kilómetro 88 para ver si realmente se estaba trabajando y si efectivamente. Preguntábamos también y nos habían dicho que en horas de la noche, madrugada, ya se había empezado a trabajar. Nos hablaban de que se podía habilitar el paso nuevamente ya para el mediodía. Sin embargo, esto no ocurrió, acabamos de confirmar. Nos mencionan desde ese punto que todavía falta, que el trabajo es largo. Hay que reemplazar tubos, tanto de concreto como del material que van a ver ustedes allí ya en el fondo. Hay que reemplazar toda la estructura, hay piedras que reponer, hay también capa asfáltica que volver a construir, e incluso existe ya también un reclamo por parte de los pobladores que dicen: no vengan a remendar solamente el puente, vayan a revisar propiamente la estructura de toda la Ruta 2, sobre todo en este tramo, porque decían, si vuelve a llover de esta manera va a volver a pasar esto y tal vez otros tramos se ven afectados. Pobladores tuvieron que evacuar la zona por algunas horas. Esta mañana estaban tratando de repasar, de airear un poco porque todo se humedeció y queremos compartir lo que decían. El colchón, las camas, las ropas, todo. Uy, están tratando de airear un poco. Sí. ¿A qué hora bajó el agua ayer? Bajó totalmente a partir de la 1 de la tarde. O sea, después del mediodía. Sí, sí. A la mañana lo que estuvo complicado. Sí, a la mañana estuvo difícil. ¿Y cómo hicieron? ¿Algunos tuvieron que salir de casa? Y salimos todos. ¿Dónde se refugiaron? Ahí en la casa de una tía, más hacia el centro. ¿La primera vez que les pasa eso? La primera. Nunca, o sea, en muchos años. Nunca. ¿Tú estabas acá cuando se desmoronó el puente? Sí, estaba. ¿Les impresionó ese momento? Totalmente. Fue de repente. Se esperaba la lluvia, pero no así, ¿verdad? ¿Vos estabas de paso nomás acá? No, estábamos como mironeando esta parte y de repente, justo en el momento oportuno, y vino el derrumbe del puente. ¿En ese momento era todavía intensa la lluvia? No, ya no. Era sobre las 2 de la tarde, creo que era eso. ¿Pero acá hay un arroyo que pasa? Sí, este es un arroyito que pasa acá y después hay otro que está más aquí al lado. ¿Tiene nombre? Este es Peguajó, creo que es el arroyo Peguajó. ¿También subió por las casas? Sí, por las casas. ¿Tu casa se vio afectada? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios. Sí vemos cómo algunos tienen que estar aireando un poco las cosas. Sí, acá el señor, por ejemplo, fue también uno de los perjudicados, ¿verdad? Pero gracias a Dios está a salvo el señor, don Basam. Vidas humanas es lo que nos... Gracias a Dios no, gracias a Dios no. Bueno, ahí está lo que decía el poblador, gracias a Dios no hubo perjuicio a la vida humana. Y vamos a compartir imágenes porque le vamos a hablar también de los desvíos. Y ojo con esto, gente que está transitando de Asunción con destino a Ciudad del Este o a la inversa o localidades que queden entre medio, porque la Ruta 2 está habilitada desde Asunción hasta el kilómetro 85, que es el cruce Valenzuela, excepto en el kilómetro 70 que está habilitado un carril para el paso con tráfico alterno, y eso en realidad ya tiene que ver con el arroyo Utú, que vamos a compartir en instantes también. Pero en la zona de Itacurubí, a la altura del kilómetro 88 de la Ruta 2, se habilita un desvío a lo largo de la tarde-noche para el tráfico liviano por zona urbana, es decir,
Un poquitito antes del puente, en una estación de servicios a la derecha, se hace un desvío de al menos 200 a 400 metros y se retoma enseguida la ruta 2. Vehículos livianos. Ahora, cuando hablamos de vehículos pesados, sí ya se hace el desvío propiamente en Valenzuela para evitar y no colapsar esta zona que no está equipada o preparada como para hacer caminos alternativos. Hablamos de caminos de tierra, puentes que no son muy fuertes, entonces va la recomendación también. Para vehículos pesados con destino a Asunción desde Coronel Oviedo y viceversa, el itinerario sigue siendo Valenzuela, Villarrica, Oviedo, así que prudencia y paciencia para los conductores. Rutas del Este, Consorcio Ruta 2 y 7 es la que se encarga actualmente de refaccionar esta parte de la Ruta 2, kilómetro 88, y también la zona de Cacupé que ya vamos a compartir. Pero ahora vamos a mantenernos en Itacurubí porque vamos a ir hacia el ramal que une con la ciudad de Santa Elena. Y ayer compartíamos estos videos. Tenemos el momento de la inundación, algunos videos que fueron proporcionados por los propios pobladores que mostraba una cantidad impresionante de agua. El arroyo Iaú es en este caso el que se desbordó. Acá está, fíjense por favor. También me decían, misma cuestión, ¿verdad? Un arroyo manso por lo general, no suele ser muy caudaloso, sin embargo se desbordó por completo a consecuencia de los días de precipitación. Y fíjense cómo tenían que pasar. Ustedes ven esta imagen y parece prácticamente que están cruzando un caudal muy importante. Ya cuando vean la imagen, una vez que se evacuó y que se escurrió toda el agua, no van a creer cómo de esa manera termina afectando. Acá el puente ni siquiera se ve, ¿verdad? Ni siquiera se ve, solo se ve el vallado. Muy peligrosa esta situación, por cierto. Incluso un colectivo tuvo que desviar. Bueno, de hecho que se asustaron bastante allí los pobladores. Y ahora sí vamos a compartir cómo quedó el puente, porque esto también se hacía viral a través de redes sociales y fuimos hasta ese punto. No es el puente propiamente el que se termina o el que termina colapsando, sino es la cabecera, ¿verdad? Esa parte que evidentemente tenía piedras debajo, la capa asfáltica muy fina. El anterior todavía, el anterior era, bueno, la cabecera, como decimos, del ramal que une con Santa Elena. Y es muy importante esto porque la ciudad propiamente quedó aislada, tiene solamente otra salida. ¿El puente San Francisco sería? San Francisco, exactamente, que une Itacurubí con Santa Elena. Ellos quedaron aislados a este punto, Aníbal Carlos. Tienen que salir únicamente por, me decían, Isla Pucú, después Caraguataú y después salen a Eusebio Ayala. ¿Una capita la que tiene? Muy fina, y eso puntualizamos todo el tiempo que estuvimos allí. La grieta es muy profunda, los pobladores estaban tratando con palas y algunos elementos pesados tratar de echar toda esa parte porque había gente que no entendía el peligro y la situación de igual manera quería pasar. Claro, no, un peligro total y aparte se ve que es una alfombra. Una alfombra, sí, muy finito. Una alfombra, sí. Ahí está, esa es la parte de abajo. Si se fijan, el puente... ¿Eso es madera? No, es concreto. Es la base del puente que no se afectó para nada. ¿Qué pretendía este poblador? Y querían echar la capa asfáltica que quedaba. Porque, para que ya nadie circulara. Fíjate que es un tramo en el que entra todavía, por ejemplo, una moto. Sí. Y uno se confía, pero puede ceder. Cierto, allí claro. estaban caminando nomás, pero una motocicleta ya no es la misma historia. El suboficial Richard Guillén, hablábamos con él un poco más temprano, decía lo siguiente. Este es el tramo que une Itacurubí a Santa Elena, pero hay caminos alternativos que se usa, o sea, que se van a Caraguataú, después salen Eusebio Ayala. Por Isla Pucú. Por Isla Pucú y Eusebio Ayala. Pero no es muy lejos ya para la gente que quiera... Y la verdad que sí, un poco alejado ya queda eso. ¿De qué depende que vengan a arreglar? ¿Ustedes tienen alguna información con respecto a eso? Y la verdad que un concejal se acercó acá, vio el hecho y se retiró del lugar. No sabemos qué va a pasar ahora. O sea, están a la espera. Sí, estamos a la espera. Bueno, y vamos a compartir también lo que decían los pobladores, porque había un señor, a modo de anecdótico incluso, el señor estaba llegando desde la zona de Curuguatú, Caraguataú, me decía él, y quería regresar a su casa en Santa Elena, no pudo hacerlo. Ustedes ya vieron las condiciones en que quedó el camino. ¿Cómo te toma esta situación? ¿Vos estabas ayer en tu casa cuando te llegaste? En mi casa. Y allá en la entrada de Itacotú se acercó el arroyo. Salió todito. ¿Eso suele pasar? No, después de 20 años por ahí. Dice la gente después de 23 años. ¿Este es un tramo muy utilizado? A la pinta. Cualquier cantidad de camioneros, de todo, de Santa Elena, Mocayatú,
de Asunción también hacia ahí. ¿Ustedes se imaginaron que esto iba a pasar alguna vez? La verdad que no, ni me imaginé legalmente. ¿Vos tenés gente conocida en Santa Elena? Sí, muchísimas parientes tengo ahí. ¿Y qué mencionan? ¿Ellos están asustados ante esta situación? Sí, la verdad que sí, pero este de ayer, por ejemplo, era intransitable, era casi un terror, vamos a decirle. De hecho, que acá tampoco puedes pasar todavía. No, todavía, la verdad que no. Es un peligro porque vemos allí poco y nada queda del puente. Así mismo. La cabecera del puente. Así mismo es. Y ojalá que se solucione pronto para que podamos pasar nuevamente. Están tratando de echar toda esta parte de capa asfáltica que quedó. Y esa es la idea para que por lo menos la gente que venga no se caiga o no caiga. Se confíe, ¿verdad? Y sí. Hay gente que no sabía aparentemente porque hay muchos vehículos esperando del lado de Itacurubí, muchos vehículos. Pasa que este es el único tramo que une Itacurubí con Santa Elena y Mocayatú también. En Mocayatú también. También. Pero ellos tienen otra forma de salir en Mocayatú. Y hay una calle que conduce hacia Caraguatay, pero creo que también se cayó un puente hacia ahí. Bueno, impresionante, las imágenes son elocuentes a lo que se vive allí. Es válido también decir que allí todavía no hay solución, no hay comunicación por parte de ninguna institución que vaya a asumir la reparación de este puente, por lo tanto Santa Elena todavía queda aislada. Y para empeorar esta situación vamos a compartir fotografías que me enviaban hace instantes nada más del tramo entre Santa Elena y Mocayatú, que también está cortado. Tenemos esas imágenes y estamos compartiendo, eso reportan los pobladores. O sea, a este punto prácticamente no quedaron caminos en pie, no quedaron puentes. Nuevamente la cabecera, no es el puente propiamente por lo que vemos, sí es la cabecera que fue arrasada por el agua. También el reporte desde Mocayatú, allí zona que une... Santa Elena, Mocayatú. Santa Elena, Mocayatú. Vos sabés que decían, Aníbal, y es lo llamativo nomás, decían, Mocayatú no tiene este problema porque sí tiene por dónde salir. Ahora con esta foto creo yo que nos quedamos ya preguntándonos cómo va a moverse la gente, no va a poder salir ni hacia un lado ni hacia el otro. Totalmente aislado va a quedar. Totalmente aislado. Preocupante realmente la situación. Y ahora vamos a ir volviendo un poco más hacia Asunción y nos quedamos en la ciudad de Caacupé. Ayer estábamos en el momento en el que se desbordaba el arroyo Utú y veíamos cómo subía por encima del puente. Y hoy vemos ya esta imagen, nuevamente es el Consorcio Rutas del Este, hago también la aclaración, es el que se encarga de la reparación y estaban reemplazando algunas de las piezas que cayeron ayer, pero el destrozo realmente se evidencia, murallas caídas, casas inundadas, hasta un nicho se fue nadando prácticamente y quedó allí a la orilla de esta vereda. Violeta, pero algún experto, algún técnico fue a verificar si la estructura ofrece todavía seguridad. O sea, es que mucho intentamos tener ese tipo de información, así también un poco más de detalles allí en la zona del kilómetro 88 y no tuvimos. Me decían directamente con el MOPC y vale decir que buscamos al propio ministro, Arnoldo Vins, quien dijo no iba a poder conectarse con nosotros. Entonces, más que nada nos basamos en el relato de los pobladores, lo poco que podemos quitar de información con los obreros y las imágenes. Porque vaya uno a saber qué daño le causó la estructura a esa semejante correntada. Y en los 3 lugares, ¿verdad? Sí. En los 3 lugares que mencionamos. Pero bueno, por lo pronto compartimos las imágenes entonces de estos destrozos. Hay 2 casas que quedaron absolutamente inundadas, hay zanjas que quedaron por detrás, así que hay mucho que reconstruir todavía y el grado de afectación evidentemente es importante. Hicimos un recorrido breve por la ruta 2, kilómetro 88, después también el tramo que une con Santa Elena y cerramos en el kilómetro 61 de Caacupé. Bien, excelente, Violeta. Gracias por este completo reporte. Ya lo saludamos y gracias por su tiempo y por su paciencia también a don Eduardo Mujica, vicepresidente de la asociación que nuclea las casas de cambio. Don Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, noche ya. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes, Violeta. Y buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias, muy amable. A ver, ¿cuál es la posición de la mayoría de los asociados que nuclea a esta asociación donde están las casas de cambio acerca de la resolución y tan cuestionada resolución 248/20 de CEPRELAP, don Eduardo? Correcto. Carlos, en realidad la posición de la asociación de casas de cambio es una sola. Es la de cuestionar específicamente o objetar el artículo 33, donde limita las operaciones a clientes particulares, específicamente, Carlos. Además, está aclararte que en el Paraguay existen 26 casas de cambio habilitadas por el Banco Central del Paraguay, de los cuales 17 casas de cambios son las asociadas a la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay con una única posición. Hoy en día, don Eduardo,
con la reglamentación, con la disposición que sacó CEPRELAT, la persona, el cliente que ingresa a una casa de cambio, tiene que justificar el origen de la suma de dinero en dólares a cambiar. ¿A partir de cuándo? Recuérdenos, por favor. Debe justificar pasado los 3 salarios mínimos o un equivalente en dólar al cambio de hoy de $953. Pasado este monto, la persona debe justificar el origen de su dinero. Ya sea debe traer su comprobante de préstamo, algún comprobante de renta personal. Y realmente, Aníbal, es bastante preocupante para nosotros y también no está de más decir que peligra la existencia de las casas de cambio esta resolución, debido a que el 77% de los clientes de las casas de cambio operan por encima de los $1.000. Como así también, Carlos, Aníbal, ¿verdad? Quisiera hacerle una aclaración en cuanto a las casas de cambio. Entendemos, en cuanto a nuestra actividad en sí, todos entendemos de que en Paraguay es bastante corriente, además de la moneda local que es el guaraní, el dólar. Las mercaderías están en dólares, los contratos están en dólares, las cuotas de los autos están en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Cada cliente necesita mensualmente acudir a una casa de cambio a adquirir los dólares para poder honrar su compromiso, como así también si una persona necesita hacer compras en los comercios, todas las mercaderías están en dólares y las casas de cambio siempre ofrecen un mejor precio al cliente, que es lo que el cliente siempre busca. Entonces, a nosotros nos afecta bastante porque ninguna persona tiene en el bolsillo la justificación de su salario. Por así decir, la resolución dice una operación única en un año de $953. O sea, si pasás de 953, necesitas justificar de dónde sacaste ese dinero. Es la exigencia que tienen las casas de cambio y no así la informalidad que existe en el mercado, y sabido es de que en la puerta de nuestros locales existe cualquier cantidad de gente informal ofreciendo el mismo cambio y sin embargo sin pedir absolutamente nada. Nosotros estamos preocupados, nos afecta bastante esta resolución. Por sobre todo también quisiera destacar de que con esta resolución se pasó un poco por alto el turismo de compra al cual el Paraguay fomenta en las fronteras. Un turista puede venir y hacer la compra por el valor que quiera en el comercio y obviamente siendo extranjero viene con su moneda local, pero con esta resolución nosotros no vamos a poder venderle los dólares para que pueda hacer sus compras. Como así también esta resolución se subió algo muy importante que es importante destacar, que la ley de aduanas tiene claramente de que cualquier turista que entre al Paraguay y si trae un valor inferior a $10.000, puede traer hasta 9.999, no necesita hacer una declaración de su dinero. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que un turista va a venir al Paraguay y va a querer cambiar $2.000 y la casa de cambio legalmente no va a poder operarle, porque este turista jamás va a traer a alguien que está de vacación, de turismo, que sea algún repatriado, alguna justificación de su dinero. Entonces realmente esta resolución a nosotros nos deja un poco, no un poco, sino que bastante preocupados y por sobre todo nos deja fuera totalmente de competencia, porque por sobre todo las sanciones que aplica, ¿verdad? Es bastante fuerte, bastante dura y ningún accionista y ningún director quiere someterse a exponerse a semejante multa. Claro. Sobre todo también, ¿verdad? No está de más destacar, decir de que con esta resolución inclusive atenta contra el libre poder del dinero. Uno puede tener el dinero, por decir, en el bolsillo y con esta resolución te limita y no podés hacer con tu dinero lo que necesitas hacer. No va a tener la fuerza cancelatoria que dice la Constitución con relación al guaraní principalmente. Así es. Sí, por lo que estabas comentando, don Eduardo, y obviamente ante este contexto, lo que hace que presumamos a partir de ahora de lo que podría pasar ante este contexto es que la aplicación, de hecho, de esta resolución de CEPRELAT
va a tener como resultado el fortalecimiento de esa economía sumergida, empujando al ciudadano común que tiene que justificar sus $1000 a cambiar su dinero en la informalidad que está ahí a la vuelta de la esquina, enfrente a tu negocio. Es así mismo, Carlos. Por así decir, el sector cambiario está regulado por la CEPRELAT, supervisado por el Banco Central del Paraguay. Nos exigen tener estructuras costosas, nos exigen tener un sistema informático, nos exigen capacitar al personal constantemente. Todo eso tiene un costo. Sin embargo, la informalidad no incurre en ninguno de esos costos. Y también otra cuestión importante a destacar justamente es de que cuando una persona hace un cambio en una casa de cambio, ¿verdad? Queda la información de la persona en el sistema financiero. Está en nuestro sistema, Banco Central sabe, la CEPRELAT también, si quiere, está disponible, como así también para alguna investigación de alguna institución pública sobre alguna persona en particular. De esta manera se va a perder totalmente lo que se llama la trazabilidad del dinero y no se va a saber qué persona, qué transacción ha realizado en alguna institución oficial. Pero por sobre todo, Carlos, Aníbal y Violeta, ¿verdad? En nuestro rubro, esto está golpeando bastante fuerte. Un par de cuestiones, don Eduardo, un par de cuestiones. Primero, precisar nomás. Cada vez que uno vaya con $953, tiene que justificar de dónde trajo ese dinero. Eso uno. Lo otro, esta decisión de la CEPRELAT, esta resolución, ya está generando o forzando a algunas casas de cambio a bajar las persianas de algunas sucursales. Así, Aníbal, ya está ocasionando ese efecto lastimosamente. Estamos aún en una crisis económica y aún estamos en pandemia. De hecho, que todos los comerciantes prácticamente del país están viviendo una situación bastante difícil en este momento, afrontando de mantener alquileres, afrontando mantener personales. Pero si es que te limitan atender al público o hacer la naturaleza de tu trabajo, peor aún, no tenés cómo seguir. Y de hecho que una casa de cambio, la más grande del Paraguay, presentó el cierre solicitó el cierre de 17 agencias ante el Banco Central del Paraguay. Algo gravísimo, y de hecho que el efecto en sí es la resolución, como así también la crisis económica que estamos viviendo. Claro, total. Y esta situación de este cambio, Aníbal, Carlos, si continúa esta resolución y no se reconsidera, no se modifican los límites, la situación del cierre de casa de cambio va a ser en cascada, va a generar un efecto cascada de cierre de casa de cambio, porque va a ser inviable poder trabajar, va a ser inviable poder atenderle a una persona que venga con su dinero. Nosotros sabemos que es un turista, sabemos que es un comprista, pero obviamente no vamos a poder atenderle porque la resolución nos dice que tiene que traer justificación de salario a partir de $1000, que es lo que, por decir, pasa los $953 de límite. Claro. Acá entendemos también, y es comprensible, aplaudible, el trabajo que quiere hacer la CEPRELAT de controlar el financiamiento de grupos terroristas, la partida de dineros de acá, el lavado de dinero también. Pero esta resolución nos convierte a todos en sospechosos, sí, en tener que justificar $1000. Y sabemos muy bien, don Eduardo, que el lavado de dinero y el terrorismo no hace cambios de $1000. Es así, Carlos. Carlos, también una cuestión importante, ¿verdad? Porque siempre uno, al hacer un análisis, trata de saber el concepto, ¿verdad?, de algo para poder sacar una precisa opinión. Y al respecto, por ejemplo, entendemos que el lavado de dinero es introducción de dinero en efectivo al sistema financiero. O sea que viene una persona con dinero efectivo y deja en la institución financiera. Sin embargo, en una casa de cambio viene una persona con su dinero en efectivo y vuelve a llevar dinero en efectivo. Entonces, también atendiendo desde ese punto de vista, no entendemos nosotros realmente cuál es el objeto de esta resolución por los límites tan bajos que tiene. De hecho, supuestamente,
Esta resolución tiene que ser basado en un sistema de administración y de riesgo por parte de los sujetos obligados, que somos las casas de cambio. Pero obviamente al colocarnos límites muy bajos, va totalmente en contra del concepto de lo que es lavado de activos. Bueno, don Eduardo Mujica, muchísimas gracias. Queríamos conocer justamente la opinión de esta asociación y leía también yo en un reporte oficial del BCP que justamente las utilidades de este sector de casas de cambio en el sector financiero estaban incluso en un 73%, que bajó, perdió, que fue uno de los sectores más afectados en el 2020 por la crisis económica a consecuencia de la pandemia. Ahora menciona justamente esta casa de cambios tan importante que comenzó a cerrar puertas y... 17 agencias. Y sí, y eso implica y se traduce también en compatriotas desempleados que a partir de mañana van a estar sin un empleo, sin la posibilidad de llevar el pan a la mesa de forma honesta y bueno, vamos a engrosar la lista de gente sin empleos. Don Mujica, gracias por su tiempo, un abrazo muy amable. Gracias, Carlos, gracias a usted, un gusto. Gracias, gracias. Bueno, tenemos que hablar ahora de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta 2 en la zona de Caacupé. Un vehículo volcó y fue a parar al patio de una vivienda. Miembros de una familia estaban en el vehículo, pero afortunadamente no se produjeron víctimas fatales. De esta manera, la conductora de un vehículo perdió el control del automóvil tras adelantarse a otro vehículo y luego de volcar, derribó la reja de una vivienda y fue a parar al patio. Ocurrió casi al mediodía sobre la Ruta 2 Mariscal Estigarribia, en el carril con dirección a Asunción, en la zona urbana de Caacupé. 2 mujeres y 2 niños iban a bordo del vehículo volcado, quienes presentaban lesiones leves, según los dueños de la casa afectada. Y estábamos sentados, cuando salí yo entrando adentro, escuchamos el ruido, ¿verdad? Y cuando yo ya vine, ya encontré ya así, volcado en la camioneta con 2 chicas y 2 criaturas. Y no sabemos, sinceramente yo no sé ni no he visto cómo lo que pasó, pero ustedes ya están viendo la forma que están en el camionete. ¿Saliste afuera y encontraste el vehículo volcado ya en tu patio? Salí, ya encontré ya así ya, ¿verdad? Y inclusive hicimos reclamos a la gente de Ale que están los personales y vinieron para ayudar a la criatura. Yo me preocupaba mucho por la criatura, lloraba mucho, y le apretaba a la chica y le sacamos a la criatura, gracias a Dios no le pasó nada porque estamos así. ¿Tuvieron que cortar el cinturón? Yo traje un cuchillo para cortar el cinturón de la chica porque le apretaba a la criatura. Y corté yo y le sacamos a la criatura, a los 2 criaturas primero le sacamos y después le sacamos a la chica. ¿Estaban bien los niños? Estaba bien estaba. Estaba yo, el varoncito sí lloraba mucho, pero tenía sangre y la nena también. Pero estaba bien, muy bien estaba. Los 4 estaban bien, las 2 chicas también estaban. Uno se engrentó, pero la mayor no sé si era el chofer. No le pasó nada. Lo que más llamó la atención de los dueños de casa es que a media cuadra del lugar del accidente hay un semáforo que la conductora cruzó aparentemente a alta velocidad, según las imágenes de circuito cerrado. Estamos de vuelta y vamos a compartir esta información que tiene que evidentemente generar un poquito de atención por parte de aquellos morosos que adeudan 3 o más facturas a la ESAP en este caso, y vamos a compartir algunas imágenes porque ya se emitía hoy un comunicado de que al menos 50.000 personas van a perder el suministro, se les va a cortar el suministro debido a que adeudan 3 o más facturas, y algunas personas de hecho ya están debiendo o adeudando desde antes incluso de la pandemia. Se había tenido en cuenta la exoneración del servicio durante un tiempo debido a la crisis sanitaria, sin embargo todo volvió a la normalidad. Los primeros barrios que fueron afectados por esta decisión: Sajonia, Varadero, Itaputapunta, Carlos Antonio López, San Antonio, Don Bosco, San Roque, Centro, Tacumbú, entre otros más. En el día de hoy al menos se estimaba llegar a 3.800 usuarios, pero se va a continuar con más o menos el mismo número de forma diaria hasta llegar a los 50.000 usuarios.
Si de por ahí vos estás adeudando, señora, señor, también el call center 162 se puede llamar al mismo para conocer primero la situación de la deuda y en el caso de estar adeudando 3 o más facturas, se puede llegar a un acuerdo de pago por teléfono. Es muy importante que utilicen este número 162. Vamos a escuchar al gerente comercial, gerente general de la SAB, en este caso Juan Pablo Morínigo, que mencionaba lo siguiente. Nosotros antes de la pandemia ya teníamos esta situación de cortes, ¿verdad? Solamente que a consecuencia de la pandemia eso se suspendió, ¿verdad? Entonces lo que hicimos es ahora reiniciar ese trabajo de corte y que ahora vamos a volver a esa rutina. Realmente el cliente tiene la posibilidad de realizar el pago a cualquier hora del día, ¿verdad? Porque tenemos habilitado el sistema de web service de pago, ¿verdad? Entonces eso no dificulta el pago, ¿verdad? Es cuestión de que puedan contactar en el 162, conversar con el funcionario que le va a estar asesorando para saber si opta por el pago total o el mismo opta por el pago parcial. Entonces ahí ya llegan a un acuerdo, entonces él puede hacerlo, abonarlo desde su banking, desde cualquier boca de cobranza, ya puede hacerlo a cualquier hora, ¿verdad? ¿El monto de reconexión es fijo o depende del consumo que tiene habitualmente? No, nosotros tenemos una tasa de reconexión fija que es de 53.893. Bueno, estoy mirando el video que vamos a compartir ahí con Alejandra Pereira, que está en la comisaría de Luque, acerca de este hombre que robó, pero no se zafó, no se salió con las suyas porque hubo gente honesta que intervino, pudo ayudar a su detención. Ale, comentanos dónde ocurrió, quién es esta persona, cuál es la denuncia que pesa en contra de él. Sí, Carlos, efectivamente esto ocurría en pleno centro de la ciudad de Luque, sobre la calle 14 de Mayo y Moisés Bertoni. Y ya compartimos las imágenes que grabaron justamente los pobladores ahí de ese lugar, en donde se ve cómo lograron capturar a este delincuente. Él se habría alzado con un equipo de sonido de una casa de venta de electrodomésticos ahí sobre la calle 14 de Mayo. En un momento dado, los vendedores de este local se percatan de esa situación. Este joven tuvo el tiempo de subirse en el colectivo, de subir el equipo de sonido al colectivo, y es ahí también donde rápidamente ellos hacen la voz de alerta, y este joven evidentemente se percata y una vez que baja del colectivo ya es capturado por uno de los trabajadores. Realmente fueron momentos de mucha tensión ahí en la zona. Nos decían los que trabajan ahí en las inmediaciones que es un constante peligro. Lastimosamente este jovencito de 21 años es una persona adicta a las drogas y bueno, finalmente él fue entregado a la policía y ya también los afectados pudieron recuperar este objeto robado. Queremos compartir primeramente la nota de una de las testigos. Solamente ya nos dimos cuenta cuando el muchacho de Alex S.A. le sacó de la línea 30 al muchacho y le redujo acá enfrente de todo por kilo. Y después ya empezamos a ver que le estaba reteniendo ahí y vimos el equipo que estaba en el colectivo, que la chica también subió para bajar. Eso es lo que nosotros vimos. Y estos muchachos estaban entre 4, por ahí estaban paseándose, siempre lo están así, paseándose y viendo qué es lo que pueden llevar, y esta vez le tocó a Alex. Un equipo de sonido bastante grande. Sí, es grande, sí. Lo que pasa es que ellos no están conscientes de lo que están haciendo porque están drogados. Y entonces yo creo que fue por eso, porque es grande el equipo que estaban reduciendo. Todos nosotros le conocemos, pero como te dije, uno hace de darle la denuncia, porque en este caso ya le soltaron. Imagínate, yo hago la denuncia, le cuento a alguien y viene y me va a atacar. ¿Ya le soltaron a este joven? A mí me dijeron que sí, que ya le soltaron. Entonces yo me voy a arriesgar de balde. Sí. No hay seguridad realmente, porque estos muchachos están entre muchos, no son solamente uno, son muchos.
Como pudieron escuchar, lo que decía la señora, en este caso Carlos, es que aparentemente le soltaron ya a este joven una vez que llegó aquí a la comisaría. Referente ya a esa situación, me encuentro en compañía del subjefe aquí de la comisaría tercera, el comisario Feliciano Ferreira, para que nos comentes también, comisario. Estamos hablando de una persona con varios antecedentes ya a sus 21 años. Buenas noches. Buenas noches. Es así. Nosotros el día de la fecha, haciendo las 13:30 horas, recibimos la alerta a través del sistema 911. Inmediatamente personal que se encontraba a cuadras del lugar llegó y encontró a la víctima, en este caso ya con el aprehendido. Se procedió a la identificación y posterior, ya una vez en la comisaría, se pudo corroborar a través del sistema informático que el mismo cuenta con arresto domiciliario, asimismo con otra orden de captura pendiente por la misma causa, que es hurto agravado, y inmediatamente se dio comunicación al fiscal de turno, quien dispuso que el mismo sea trasladado en el transcurso de la tarde al Ministerio Público, y en este momento ya tenemos nosotros a mano la imputación del fiscal de turno de este sujeto y la comunicación a los juzgados de la causa referente al arresto domiciliario y también la otra orden de captura por hurto agravado. ¿La identidad de este joven, comisario? El mismo es Edgar David Ábalos, de 21 años. Es una persona adicta, según nos comentaron también ahí los trabajadores del lugar. Es así, un joven de 21 años prácticamente adicto a las drogas y lastimosamente no se pudo recuperar. Sí. Una de las trabajadoras también de esa zona comentaba, comisario, que aparentemente este joven no actuó solo, que estaban entre 4 a 3 personas más o menos rondando ese lugar. ¿Qué información tienen respecto a otras personas que también estarían lastimosamente en esta situación? Tenemos personal técnico que está trabajando al respecto, estamos corroborando cualquier cantidad de cámara, circuito cerrado, tenemos esa zona. Es una zona comercial donde tenemos también, circula cualquier cantidad de gente y vamos a estar corroborando una vez que tengamos a mano las filmaciones de la zona. Muchísimas gracias. A la hora siempre. Comisario Ferreira, el subjefe aquí de la comisaría tercera, Carlos. Bueno, efectivamente este joven de 21 años con frondosos antecedentes ya se encuentra aquí en la comisaría y se pudo recuperar por de pronto también el equipo de sonido que fue hurtado. Y un dato no menor también, se la agarró con una mochila. Aparentemente ya realizó otros hechos delictivos con anterioridad porque se encontraron varias medias y otros objetos que aparentemente también fueron robados. Pero él sigue ahí detenido en la comisaría. Sí, sigue aquí en la comisaría. Porque decía la señora, aparentemente ya lo liberaron. Si él ya tenía un arresto domiciliario, violó su arresto, por ende se revoca eso y tiene que ir preso a la cárcel. Sí, exactamente. La señora estaba muy temerosa también de que él pueda salir pronto de la comisaría, justamente por eso nos hacía esa aclaración, pero ya el comisario aquí me confirmó que él sigue y efectivamente también ya está a disposición del Ministerio Público, teniendo en cuenta que rompió ese arresto de domiciliario y también tiene varios antecedentes por hechos similares, como hurto agravado, por ejemplo. Claro, ya el juzgado va a tener que determinar, Ministerio Público, la imputación de por medio, ya queda en manos del juez de la causa. En este caso, enviarlo a la cárcel porque evidentemente no cumplió con el arresto. Gracias, Alejandra. Gracias, buenas noches. En vivo e en directo acerca de esto, donde finalmente los ciudadanos de bien terminaron atrapando a este delincuente con las manos en la masa, con el objeto robado allí como evidencia, y ahora tendrá que, obviamente, regresar a la cárcel. Porque ante esta situación, si tenía un arresto con antecedentes, orden de captura, presumo que el juzgado va a levantar, a revocar esta decisión y enviarlo a la cárcel. 53 votos requerían los diputados para censurar al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, por su participación en las conversaciones, en las negociaciones con los enviados del venezolano Juan Guaidó, en un intento por reducir la deuda de aproximadamente 270 millones de dólares que Paraguay tiene con la petrolera venezolana PDVSA. Sin embargo, faltó un voto para alcanzar los 53 requeridos. Vamos a escuchar lo que decía Katia González, como así también
el líder de la bancada de Honor Colorado, retirándole la confianza al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia. No es cierto que el voto censura es un virorey. No es cierto que el voto censura no sirve para nada. No es cierto que en una democracia constitucional y en una república, cuando habla un poder del Estado, está dando un mensaje político. Y el voto censura sí tiene una razón de ser. El hecho que no sea vinculante no significa, estimados colegas, de ninguna manera que esta figura pierda su virtud. La virtud en donde esta Cámara le dice al pueblo paraguayo: no somos cómplices. Acá no hay personalismos, no hay cuestiones personales con el ministro de Villamayor. Solamente este diputado, esta bancada, le retira la confianza, le da el voto censura por cómo se comporta. Imagínense Juan Ernesto Villamayor siendo integrante del comité o de la comisión de revisión del anexo C. Imagínense, o imagínense él nombrando a los integrantes. Nosotros vamos a ser responsables, porque él nombró un representante. Puede ser bueno, pero le nombró Juan Ernesto Villamayor. Bueno, vamos a ver la planilla de votos. Decíamos, 52 votaron por la censura, faltó un voto, mientras que 19 votaron en favor, digamos, o en contra de la censura de Juan Ernesto Villamayor. Por supuesto, toda la bancada de Honor Colorado, algunos liberales y toda la oposición igualmente, mientras que los 19 votos en favor de Juan Ernesto Villamayor exclusivamente pertenecen a los de la bancada de Colorado Añetete, pero hubo 9 ausencias muy llamativas. Por supuesto, la mayoría de los ausentes, liberales. Hay que preguntarle a los liberales, ¿verdad? Yo no puedo hablar por ellos, ¿verdad? Pero sí es llamativo teniendo en cuenta el mandato que existió el día de ayer en el PLRA de votar a favor, ¿verdad? Entonces no previeron, parece que lo obvio que era no faltar, ¿verdad? El mandato del directorio liberal era votar a favor de la censura de Juan Ernesto Villamayor, pero llamativamente 7 liberales se ausentaron. ¿Y quiénes son? Enrique Antonio Busarquis, Carlos Portillo, Manuel Trinidad, Sergio Rojas, Rodrigo Blanco, María López y Roberto Acevedo, mientras que dos colorados también estuvieron ausentes, Miguel Cuevas y Erico Galeano. Cuentan que algunos liberales, por cuestiones ya proselitistas, se ausentaron, mientras que otros, supuestamente, con el afán de mantener sus negocios con el Estado, se ausentaron. Y de esa manera Juan Ernesto Villamayor se salvó. Hubo un intento de reconsiderar, de rectificar votos. Hubo una gran discusión nuevamente acerca del reglamento interno, si permitía o no reconsiderar o rectificar votos. No hubo acuerdo, por supuesto, porque había se tenía la información de que ese voto faltante, había la posibilidad de rectificarse y que votara a favor de la censura. Pero, sin embargo, tal cosa no aconteció. Ya sabemos, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, el locuaz Juan Ernesto Villamayor, se salvó de la censura y así como están las cosas, va a seguir al frente del Gabinete Civil de la Presidencia de la República. 20:35, hacemos la pausa. Con 38, ahora vamos a hablar de la nueva ministra de la Senat, la primera mujer al frente de la lucha contra las drogas, decía el propio Carlos Troche hace unos días. Y hablemos de ella, Suyi Graciela Rolón Esquivel, abogada, especialista en Derecho Penal, licenciada en Ciencias Contables, también en Ciencias Políticas, escribana, perito, docente universitaria. Tiene una trayectoria muy interesante en diferentes instituciones y también, de hecho, en la propia Senat. Mariano López, nuestro compañero, hablaba con ella sobre dos cuestiones que vamos a desarrollar a partir de ahora. Por un lado, la preocupación que genera la cantidad de niños que consumen drogas desde muy pequeños, de 7 a 8 años. En esta entrevista compartimos la primera parte. Nosotros tenemos números muy caseros.
de que a partir de los 7, 8 años ya se inician con distintos tipos de drogas, lamentablemente los chicos. Hay una franja entre 12 y 14 en el cual se define ya qué es lo que van a consumir, porque en esas edades que te estoy diciendo van por el crack, cola de zapatero, etcétera, o las drogas legales, donde el niño se inicia por primera vez o donde encuentra ese tipo de drogas. Según las investigaciones, encuentra en su propia casa, en la mesita de luz, por ejemplo, porque por distintos motivos, o un alprazolam o algún tipo de medicamento. Entonces eso se utiliza para distintos tipos de cócteles o distintos tipos de experimentos que hacen los chicos, y así se van iniciando en las drogas, también el cigarrillo o el alcohol, por ejemplo. ¿Es que quiero decir que 8, ministra, es niños en situación de calle o es así en general? También puede pasar con un niño que tiene su familia, vive en casa. Claro, claro, ¿por qué no? Es así mismo. No solamente el niño que está en situación de calle es el que consume, porque lamentablemente, y digo lamentablemente, pero es una necesidad. Un hogar está compuesto de papá y mamá, ¿verdad? Pero la mayoría, o papá o mamá, salen a trabajar. Entonces el niño queda solo. Por eso es que la escuela es importante, pero la primera escuela es la casa. Y eso se complementa con lo que los profesores le dan a las personas, a los niños en formación. Entonces, y eso es lo que le hace una persona después. Pero ellos están solos en la casa y experimentan distintos tipos de situaciones. La ministra también se refirió con respecto a estas investigaciones que buscan, por sobre todo, que los narcotraficantes paguen por todos los perjuicios a la sociedad, ligando la investigación propia de la SENAT con el trabajo del Ministerio Público. Al abrir un caso relacionado a narcotráfico, inmediatamente ya se pasan los antecedentes a la unidad de delitos financieros para que ellos a la par vayan haciendo sus investigaciones y viendo si esas empresas o personas a las que nosotros le estamos investigando como objetivo son parte de empresas y quiénes son los socios, etcétera, y el movimiento económico que tenga. Porque eso también fue una de las falencias y que nosotros vimos relacionados también a lo que Gafilat pide, que en este momento justamente estaríamos en un proceso de evaluación, que es para marzo, ¿verdad? Y ese valor ese valor agregado es lo que a mí me gustaría que quede, que se asiente y que esa unidad de inteligencia, unidad financiera, tenga entidad también dentro de todos nuestros procedimientos, porque de nada sirve que nosotros incautemos droga. ¿Y qué pasa después? Que es la pregunta de la ciudadanía. ¿Y los financistas? ¿Quiénes son los que pagan? ¿Quiénes son los que están detrás? Pues solamente a los peces, y los peces gordos quedan libres, etcétera. Todas esas preguntas con estas formas de trabajar se pueden llegar a solucionar, porque ya tendríamos todo el abanico y la red de una... Acá es un distribuidor de drogas. Automáticamente se hace entonces también se le informa a la unidad de... No, ya cuando se inician investigaciones con respecto a un objetivo... Ya antes de cualquier procedimiento incluso. Claro, a la par que las distintas investigaciones que se vayan realizando, también la unidad de delitos financieros ya está haciendo lo suyo. 20:45, Alexis Amarilla está en vivo y en directo para comentarnos aparentemente una denuncia de intento de secuestro. ¿Es así la denuncia, Alexis? Comentanos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Efectivamente, estamos a 2 cuadras del IPS y esta grave denuncia. En realidad, bueno, el video es clarísimo sobre lo sucedido en este lugar donde una mujer fue de alguna manera tratada de llevar, se la trataron de llevar a esta mujer, y en el video se observa claramente cómo estos delincuentes fueron 3, 2 de ellos descendieron y la
de alguna manera la agarraron, la golpearon, de hecho la mujer está muy choqueada. Pero está con nosotros Martín Levit, el exnovio de la víctima, que nos va a comentar un poco más. ¿Qué pasó, Martín? Un hecho bastante confuso. Ustedes concretamente con la familia sospechan de un intento de secuestro, me decían. Bueno, primero de todo, buenas noches. Como familia estamos muy asustados. Mi novia se dedica a hacer ajuares para bebé. No tenemos ni un negocio que sea, vamos a decirle, de un nivel económico alto. Somos una familia muy unida, humilde, de que, bueno, vinieron, estacionaron al lado de la camioneta que estaba usando mi novia porque su vehículo llevamos al taller mecánico porque estaba con mal funcionamiento. Y bueno, estacionó un Kia Rio al lado de ella. Ella, cuando se subió a la camioneta, trató de arrancar. Cuando trató de arrancar, el tipo le encañona con una pistola. Y bueno, le bajan de los pelos a ella, tratándole de subir al Kia Rio, y ella se agarra de la parte de atrás de la carrocería. Después con el tráfico que había a las 7 de la tarde, le agradezco a la gente que no sé quién es la que vino a ayudarle. Le encontré a mi novia abrazada de una chica acá llorando. Y bueno, la gente tocó la bocina, una camioneta nos animó a cruzar acá el Paseo Central porque trató de ayudar. Yo creo que la presión del tráfico y la presión del griterío y de que mi novia también empezó a gritar auxilio, los tipos no estaban preparados, no sé, los tres estaban armados. El del auto abría la puerta del chofer, estaba uno en el auto, dos se bajaron, tenían guantes de látex, tenían pasamontaña. La verdad es que no sé qué te puedo decir, o sea, nunca tuve una amenaza por teléfono. Mi familia no está en negocios negros, nosotros tenemos una empresa de muebles. No sé, mi mamá es una señora con todas las letras, nunca tuvimos problemas. Mi hermano mayor trabaja en una empresa de combustible, no sé, eso es lo que te puedo decir, ¿verdad? Y ella está muy choqueada en esta situación. ¿Se le trasladó ahora a un hospital o continúa aquí con usted? No, se le trasladó a un hospital. Ahora, como puede ver, ella está en la camioneta acá atrás. Por respeto y por el shock que ella tiene, yo no quiero que salga a la tele, no está en condiciones, está toda golpeada. El muchacho más grande le pegó con el puño en la cara, tiene la cara muy inflamada, tiene el brazo todo lastimado. Le arrancaron un puño de pelo al estirarse porque ella se atajó de la camioneta. Bueno, eso, me queda confiar en la Policía Nacional, en Criminalística, que vinieron al lugar. No sé qué te puedo decir, espero que el de arriba me ayude y no sé, no te puedo decir nada aparte de eso porque eso es todo y te agradezco porque hayan venido. Gracias, Martín. Esta es la situación, compañeros, preocupante, terrible, lo que se produjo hoy a las 17 horas de hoy. Y bueno, esta mujer que está totalmente choqueada por lo sucedido y bueno, las imágenes hablan por sí solas de lo que sucedió en esta tarde aquí en cercanías del IPS. Bien, excelente. Gracias, Alexis. Gracias. Bueno, la policía tiene una gran tarea, la de investigar y aclarar este caso. Breve pausa, ya volvemos. Y la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley, pasa al Ejecutivo, que establece el pago de subsidios a los trabajadores comerciantes de frontera con la República Argentina. Esta ley establece 3 pagos de 3 millones de guaraníes a los comerciantes formales, un total de 9 millones, mientras que para los vendedores informales un pago de 500.000 guaraníes. 3 pagos de 500.000 guaraníes, total 1,5 millones de guaraníes. El intendente de Encarnación siguió de cerca el debate en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Dijo que en realidad se tendrían que invertir unos 7 millones de dólares para cumplir con los trabajadores de frontera. El Ministerio de Hacienda plantea que esto va a costar 20 millones de dólares. ¿No es cierto? ¿Cuánto va a costar? 6 millones y colitas. ¿Cuántas personas calculan? Pero estamos hablando de fácilmente unas 20.000 personas, entre comerciantes y trabajadores informales de frontera. O sea, creemos de que más allá de que el Senado introdujo algunas compañías, más la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñembucú y en Itapúa, introdujo algunos puertos, no hay muchos ciudadanos, por lo cual
Esas modificaciones al proyecto original de diputados no representan ni siquiera $500.000 más, por lo cual no es cierto que el Ministerio de Hacienda pretenda instalar que esto es inviable. Al contrario, nunca se ha pedido una ayuda al Estado. Por primera vez, en lo que respecta a Encarnación, en 12 meses que vamos a llegar de estar cerradas las fronteras, Encarnación, los comerciantes afectados van a tener una posibilidad de tener una ayudita. Pero esta ley tiene un pequeño o gran problema, no tiene fuente de financiación. Los legisladores establecieron que el dinero requerido se saque del Instituto de Previsión Social, del dinero que el Estado le había dado, $100 millones en concepto de la deuda histórica del Estado con el ente previsional. Pero de acuerdo al señor Pedro Allí, esta ley es totalmente inconstitucional. Por esta razón, el Poder Ejecutivo estaría vetando esta ley sancionada en el día de hoy en la Cámara de Diputados. Bajo ningún punto de vista, esos 30 millones pueden ser utilizados para finalidades o para sujetos que no sean asegurados del IPS. Los sujetos de las compensaciones económicas son asegurados del IPS que quedaron desempleados o suspendidos. Los demás beneficios son también para asegurados del IPS que fueron a reposo o a resguardo sanitario, por decirlo así. Bajo Pero ningún siempre el beneficiario final es un asegurado del IPS. Bajo ningún punto de vista el IPS puede financiar ni un solo beneficio, ni un solo guaraní para personas no aseguradas. Eso es inconstitucional en virtud del artículo 95, párrafo final de la Constitución Nacional.